Muy, pero muy buenas tardes a todos los auditores televidentes de Polar Comunicaciones. Soy Juan Francisco Miranda y como toda la semana junto a Gabriel Vega, Eduardo Manzanares y Hernán Ferreira analizamos el acontecer regional en pauta semanal, regional y nacional, en materia principalmente política, de cuáles han sido los últimos hechos noticiosos, tanto en nuestra capital del reino, Santiago, donde está el centro político y administrativo y económico, pero también en la región de Magallanes. Semana febrero, ya estamos a viernes 12 de febrero, con una semana positiva desde el punto de vista de lo que ya habíamos la semana pasada analizado, que es un acierto en términos de política pública, el hecho de esta vacunación para el coronavirus. Más de 1 millón de personas ya se han vacunado en un ejercicio ejemplar, como siempre, no el único. Cada vez que hay ejercicios de responsabilidad cívica o responsabilidad de lo que significa vivir en sociedad, el segmento de adultos mayores de nuestra población responde de manera ejemplar. Lo hacen al momento de sufragar, de elegir a las autoridades, pero también han dado muestra que en esta semana de vacunación han concurrido de manera responsable, y eso es un ejemplo para quienes vienen más atrás. Esperamos que Chile en eso siga dando noticias positivas a nivel mundial y reconocer en eso el trabajo de los trabajadores de la salud, de la política pública, la respuesta del Estado y, por qué no decirlo también, el gobierno en esta materia. Semana positiva, y esperamos que se siga haciendo aquí en la región, donde se nos ha dicho que son 18.000 las dosis, por lo tanto esperamos que la población responda de manera ordenada como lo ha seguido haciendo. Y en materia nacional política, a una semana hay harto hecho noticioso, sigue siendo noticia el tema de Carabineros, el proceso o los procedimientos en Panguipulli, pero también en una comisaría en Santiago donde una persona también se quita la vida, y la agenda en eso también ha tomado otro tenor, porque han surgido voces precisamente del gobierno, pero después el propio gobierno ha tratado de quitarle piso a la declaración de la ministra Rubilar del Desarrollo Social, donde, haciendo eco, yo diría, de un sector importante de la población, pide una refundación de Carabineros o una reforma profunda precisamente en todo lo que tiene que ver con la relación, el control, el orden y la seguridad pública. Gabriel, ¿cómo estás? En unos minutos se suma Eduardo. Parto contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido tu semana? Y principalmente respecto a estos temas, quizás partamos por lo positivo que es en materia del coronavirus. ¿Cómo estás? Todo bien, estamos en la semana donde empezó la publicidad electoral, así que vamos a empezar a molestar en buena lid a nuestros vecinos ya, a solicitar el voto. Van a haber muchos candidatos, vamos a recibir 4 votos el 11 de abril, así que ahí hay un tema, pero en paralelo está este otro tema de responsabilidad cívica, como bien señalabas, que es la vacunación. Están accediendo adultos mayores, están accediendo servicios críticos de entidades públicas, y esto es súper positivo, primero por la respuesta de confianza que está dando la ciudadanía a algo que en algún momento a lo menos en la opinión pública se ha visto cuestionado, que es la eficacia, la eficiencia y la funcionalidad de la vacuna. Aquí hay una larga historia. El SARS y el MERS no son nuevos, son de unos largos años atrás, y la industria farmacéutica internacional estaba buscando una respuesta para esto. Ya había camino avanzado. Por tanto, ya cuando aparece el SARS-CoV-2, esta versión que fue una pandemia mundial, la farmacéutica algo ya tenía encaminado, y ya pudo empezar con los estudios en fase 2 y en fase 3 de manera muy temprana. Por lo mismo, pareciera como que si fuera una solución sacada bajo una caja de Pandora, la varita mágica o lo que uno pudiese pretender, pero finalmente la ciencia está avanzada como para tener una respuesta rápida. Y esta respuesta de un año que para muchos fue bastante largo y que todavía no se acaba, o sea, no podemos relajar hoy día por estar recibiendo algunos sectores la vacunación, ni siquiera después de que la reciba toda la población, porque esta adquisición de inmunidad
debe ser sostenida, debe ser en varias dosis y debe ser con exposición al virus para que termine siendo una gripe más como cualquier otra y no con la letalidad que tuvo ahora. A lo menos esa es la fórmula que ocupa la de Sinovac que estamos recibiendo. La de Pfizer tenía otro mecanismo que es modificación de la ARN que finalmente te produce la inmunidad sin tener la enfermedad. Pero a lo que voy principalmente es que la farmacéutica, la ciencia seria internacional tenía mucho avanzado con las enfermedades producidas por otros coronavirus anteriores y pudo tener una respuesta que en general, en promedio, con otras pandemias mundiales ha sido bastante rápida. Y lo otro que ha sido rápida es la respuesta del Estado chileno. Sí, dime. Interesante lo que señala, sobre todo para poder informar. En realidad uno no es especialista, pero uno se informa, se lee. Y claro, siempre estuvo la duda de cómo tan rápido, siendo que los datos indican que la creación de una vacuna son varios años, en términos de que hay procesos y protocolos precisamente para ver los efectos de mediano, corto y largo plazo de una vacuna. Pero como dice, este COVID es una variante de otro coronavirus y que ya lo teníamos hace rato en el mundo y que por lo tanto ya había como que ese tiempo que se ganó de forma tradicional obedece a que la matriz, si se quiere, de esta vacuna ya estaba validada científicamente y por lo tanto se acortó el plazo y en eso no es que se haya querido hacer a la rápida, sino que por algo están los laboratorios con las certificaciones propias y en ese sentido nuestro Instituto de Seguridad Pública ha validado la vacuna y por algo se está haciendo esto masivo. En eso hay que ser súper claro. Ante muchas noticias que a veces son falsas, lo que buscan es, no sé si desinformar, y de hecho, para finalizar también el punto, muertes, hospitalizaciones o casos graves por la vacuna de Sinovac, esta china, o por la vacuna de Pfizer BioNTech, que es la industria estadounidense-alemana en la asociación, cero muertes a causa de la vacuna, 0 días de hospitalización a causa de la vacuna, 0 efectos secundarios graves a causa de la vacuna a nivel internacional y a nivel nacional. Ahora también hay que decir, que también lo leí, que hay personas que no se pueden vacunar porque tienen alergia o tienen una respuesta no solo a esta vacuna, sino que hay otras, también han ocurrido casos, pero esos son en realidad excepcionales, y al menos ayer leía de una persona que por sugerencia precisamente no se le aplicó la vacuna que está hoy día disponible porque podía tener efecto y como de manera preventiva no se hizo. Por eso es muy importante informar al momento de vacunarse las características propias de cada persona en términos si es alérgico a algún medicamento o ha tenido alguna reacción, etcétera. Las vacunas de la influenza tienden a venir en componentes de huevo, de gallina, y las personas son alérgicas al huevo. Es muy clásico que le pidan que no se vacunen ante esa alergia. Esta vacuna no viene en huevo, viene con otros componentes, son 3 componentes que son muy difíciles de encontrar la alergia de esta. Hidróxido de aluminio, creo que uno, muy poquitos, ¿cachai? Entonces la persona tiene que tener una alergia identificada muy específica para que no pueda vacunarse. Alguien que es alérgico no puede usar joyas de aluminio porque se le produce una reacción de la dermis. Esa persona yo le recomendaría que vaya al médico y consulte si puede recibir la vacuna. Pues bien, como recién estamos comenzando a informarse, pero por sobre todas las cosas a confiar en este protocolo, lo que se está haciendo. Si la ciudadanía respondiera como están respondiendo nuestros adultos mayores, si todos, sobre todo los segmentos de nuestra población más jóvenes, respondieran, pudiésemos decir que a mitad de año ya tendríamos un porcentaje importantísimo de nuestra población y con ello la seguridad de que estaríamos ya muy pronto a salir de esta crisis por pandemia. Pero también, dentro de lo positivo, también ocurrió algo negativo. Fue un error del ministro Andrés Alaman, sus declaraciones, Gabriel, respecto a ser tan tajante, sobre todo al decir que la vacuna no estaba disponible para la población migrante, que digámoslo, es cierto que está de manera ilegal, hay un porcentaje importante, pero es raro porque en realidad el virus no identifica si una persona es migrante o no es migrante, está presente y en ese sentido creo que la vacuna, claro, es uno de los pasos a seguir para evitar
que esta crisis se mantenga, pero no es el único, sino que también el sentido de que todo nuestro territorio debe estar protegido. Fue un error del ministro, porque también hubo otras voces del propio gobierno que, claro, fueron bastante más claras, y en ese sentido, incluso el ex ministro Mañalich planteaba que esto había sido un verdadero error. El caso de Álama, al decir que no había vacuna disponible en Chile se entiende que lo que se busca es evitar el turismo, en este caso de vacunación, que gente venga a Chile solo a vacunarse, dado que en otras partes efectivamente los gobiernos no han estado con la precaución o la prevención de contratar o comprar estas vacunas. Pero raya en algo absurdo cuando sabemos que en Chile hay más de 400.000 personas extranjeras viviendo en nuestro país. Fue un error. Yo diría que hay cerca de 1.000.000. Porque hoy día quedé con el dato que eran, o quizás son 400.000 los migrantes que no están con visa de turista y no permanente, pero claro, leí el dato de 400.000. Bueno, el tema es súper delicado porque este debate parte a raíz de un informe, creo que en Perú, donde invitaban a la gente a visitar Chile y a vacunarse porque aquí sobraban las vacunas. Esa posición nos deja como país, como Estado, en una posición bastante compleja porque ciertamente convivimos con personas de otras nacionalidades que están haciendo un aporte gigante a nuestra sociedad, a nuestras sociedades locales, a todos nuestros barrios, a todas nuestras ciudades, que muchas llevan mucho tiempo y otras están buscando una opción de vida. Precisamente en paralelo tenemos la embarrada en una frontera, tenemos complicada una situación que a mí parece ya es humanitaria, donde debiese haber intervención no internacional, pero de los organismos internacionales para que nos colaboren en esta situación, porque finalmente hay gente que está viniendo a Chile a buscar una nueva alternativa de vida y Chile no tiene la completa capacidad de recibirlo tan masivamente como está ocurriendo. Mientras pasa eso, hay países que invitan, no países, son medios, son particulares que invitan a venir a Chile a vacunarse porque aquí están las dosis y sobran las dosis para los habitantes. Entonces, una respuesta quizás desmedida la del canciller, quisiera evaluar también otro tipo de respuesta que se han dado, porque por ejemplo de oposición también se ha tomado la posición totalmente contraria y se piensa de que la vacuna debiese ser para todos. Efectivamente, sanitariamente, todos quienes convivimos en este país debiésemos estar vacunados, porque si vamos a estar solo uno y otros no, va a perder eficacia la medida. Pero más allá de eso, no puede haber turismo por la vacunación y creo que la resolución del ministro París libera toda duda. Ahora, es rara, sí. Sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo que el ministro París fue bastante más, como es la autoridad que tiene que ver con el tema salud, es la que corresponde, pero en este caso lo que llama la atención es que desde lo político todo el mundo reconoce lo positivo de este programa de vacunación de parte del gobierno y del Ministerio de Salud. El ministro viene a empañar un poco la semana positiva en esa materia, pero también recordemos que está una nueva ley de migración, por lo tanto, si en el fondo tu preocupación era que no se hiciera turismo por vacuna hacia Chile, para eso están los controles fronterizos. Entonces, yo creo que fue un error, efectivamente, del ministro Alamán, y que afortunadamente el gobierno tuvo poco tiempo para reaccionar y en eso es bastante mal. La autoridad de salud ha entendido que en realidad aquí lo primero es la salud, otra cosa son otras miradas que pueden ser súper legítimas, entendiendo que tenemos un problema real en la frontera norte del país principalmente. De eso recordemos que hace un par de semanas hubo un decreto de parte del gobierno en el cual también se le traspasa de alguna manera el resguardo de la frontera a las Fuerzas Armadas, sobre todo en pasos inhabilitados o pasos ilegales,
Lo que aquí hay que condenar efectivamente de que hay personas que han visto en esto un negocio, en otra parte, en este caso en Perú, en Bolivia, y que probablemente, no sé si la nacionalidad responde a ellos, puede también haber algún chileno proactivo que haya visto en esto una oportunidad. Lo cierto es que el proceso sigue y yo creo que hay que seguir informando, transmitiendo seguridad, mientras más pronto estemos vacunados. Eso claramente permite acercar medidas de liberación, porque en eso todavía hay que recordar que estamos en el caso de Magallanes en fase 2, fin de semana estamos en cuarentena, hay toque de queda, se disminuyó y eso fue un anuncio regional. ¿Eso es una política regional, Gabriel, o está valida en Santiago esto del cordón sanitario que solo se reduce en este caso a Conaiken? Y por lo tanto no habría en la semana que sacar un permiso especial para moverse dentro de la región, solo si esta declaración que se hace para efectos de que uno señala que no tiene el coronavirus, que es el permiso sanitario. ¿Eso es medida regional, Gabriel, o también obedece a un programa nacional? Lo que yo tengo entendido es que esto siempre se conversa y coordina para tener el mismo criterio a nivel nacional, que es un poco el rol que hace la autoridad sanitaria central. Me refiero a la Subsecretaría de Salud Pública. Pero quien firma esta resolución es el Ceremi local, el Ceremi de Salud de Magallanes, el Ceremi subrogante en este caso. Y así viene publicada en el Diario Oficial. Me imagino que es una decisión que toma conjunto a la Intendencia, que toma conjunto a los comités operativos que están trabajando la emergencia. Y también dice relación con un sentir bastante popular, por así decirlo, bastante masivo de muchas personas que transitan entre la región, sobre todo quienes viven en las comunas rurales y tienen que hacer abastecimiento. Mira, yo me recuerdo siempre el caso de mi propio padre, que ha sido un caos todos los fines de semana ver la forma de poder venir cumpliendo las normativas para poder abastecerse. Él vive en San Gregorio y es funcionario de salud, pero como no vienen funciones sanitarias, él venía a abastecerse, tenía que pedir los permisos correspondientes y era un salvoconducto, el pasaporte sanitario y muchas veces el certificado de residencia de donde iba a pernoctar acá. Entonces, hubo otro tipo de declaraciones cuando tenían que llevarse a mi sobrina porque mi hermana por atención médica tuvo que viajar a otra región, por ejemplo. Entonces todo eso ahora se desvanece porque se entiende de que ya hay cierto orden en la región, en el tránsito sobre todo entre las comunas. Para ingresar y salir de la región seguimos teniendo el cordón sanitario en el aeropuerto. Y seguramente si uno va a un lugar, hay tres opciones nomás creo acá, pues nos vamos a Conce, a Puerto Montt, a Santiago, que no están en mejores condiciones que nosotros, entonces vamos a tener otro cordón sanitario en eso. Entonces ese doble chequeo para el ingreso y para la salida de la región, pero para circular dentro de la región bastaría con el pasaporte sanitario. C19.cl ahí se saca y está la declaración de que uno no posee ni síntomas ni contactos. Pues bien, como lo señala Gabriel, hay que seguir cuidándose, no exponiéndose, con responsabilidad, por cierto, hacer el llamado a la mirada comunitaria en esto. No me puedo salvar solo, sino que es parte de que todos estemos mejor. Lamentablemente las cifras siguen manteniéndose constantes, han habido menos muestras, por eso han bajado un poco la positividad, ¿no? La cantidad de datos que se entregan, pero todavía estamos con una positividad alta en términos de la relación de personas que están con coronavirus versus los exámenes que se hacen. Y eso ha impedido pasar a otra fase quizá un poco menos regulada o menos controlada. Y en forma paralela asistir a los centros de atención primaria donde se está vacunando. Eso yo creo que es parte de lo que tenemos que seguir insistiendo como medios de comunicación o todos quienes podamos también transmitir en esto que es una política. En Chile han existido muchas políticas sanitarias exitosas. Yo recuerdo hace mucho tiempo estaba para el tifus, estaba para otro fenómeno. Sarampión fue. Sarampión, por cierto, claro.
Entonces, en eso yo creo que hemos dado muestra de un país que en estas cosas somos responsables y esto no debe ser la excepción. Pues bien, pasando en el minuto que nos queda antes de ir al término y esperar que se sume Eduardo Manzanares, que es un inconveniente. Gabriel, en eso, en materia de salud regional, para terminar el primer bloque en salud, tú señalaste, sigue habiendo un Ceremi subrogante. Pareciera ser que el gobierno ya, el Ceremi lo ha hecho bastante bien en eso. ¿Por qué no se ratifica? ¿Por qué después de un tiempo se entiende una subrogancia cuando es un mes o máximo una semana, no sé? Pero ya llevamos varios meses. La pregunta es si una autoridad lo ha hecho bien. ¿Por qué no se ratifica? Te lo pregunto como presidente de partido de un gobierno. Sí, lo que yo tengo entendido de que se quiso continuar con esta subrogancia por darle continuidad al trabajo que se venía haciendo en pandemia. Ahora, la ratificación o no sé si la tengan en carpeta las autoridades, de eso, a lo menos como dirigente de partido no he estado al tanto, pero si es una autoridad que se quiere mantener porque ha hecho una buena labor, me parece que sí. Ahora, la buena labor es cosa que tiene que evaluar tanto la autoridad local como la nacional, porque finalmente aquí han habido cifras que no han acompañado mucho una buena gestión. No estoy haciendo una crítica ni a la autoridad ni a la gestión, sino que a cómo hemos vivido estas cifras de coronavirus acá. Tenemos el hospital con una presión asistencial bastante alta, han habido... Lo que pasa es que cuando malos entendidos respecto de cómo se realizan, a mi parecer, cómo se utilizan las herramientas sanitarias, porque mucho se ha discutido acerca de las cifras, de la positividad. Nos tuvieron mucho tiempo en cuarentena, cuando no había contagio comunitario. Le estábamos diciendo a la gente que es en su casa, y la gente se contagiaba en su casa. Claro, pero es que sí, puede ser, tiene el elogio que dices, pero si estuviese mal evaluado, tiene que haberlo sacado. La pregunta es por qué, si es algo que no estaba funcionando. No estoy diciendo que esté mal evaluado, estoy planteando distintas patas que tiene esta mesa en realidad, porque finalmente no me corresponde a mí evaluarlo. Estoy evaluando profesionalmente lo que yo veo y como dirigente de uno de los partidos oficialistas. Y lo he compartido en muchos espacios formales e informales, públicos y privados. Pero concuerdo contigo, si es que se tiene una buena evaluación de la gestión, me imagino que podrá haber alguna ratificación. También he escuchado que no cumple los requisitos legales la autoridad como para asumir legalmente. Porque es que si no sería subrogante, porque el decreto no lo hubiese validado la propia Contraloría. Todo Ceremi tiene que tener un decreto que finalmente va a Contraloría. Siendo subrogante no eres el titular, pues la autoridad titular es la que cumple requisitos de estudio, pero siempre está la excepción. Bueno, porque si yo te hacía la pregunta porque te puedo hacer la excepción. Son meses los que han pasado, entonces no sabía y todavía no tengo claro cuál es la razón. Lo importante es que el proceso sigue y bueno, así es que estamos terminando el primer bloque de Pauta Semanal. Vamos a una pausa y volvemos.